Historia de México contada por un peruano. Hoy contaremos la historia de uno de los países más megadiversos y mágicos del mundo. Estamos hablando de los Estados Unidos mexicanos, un país superpoderoso y ubicado estratégicamente y podría convertirse en una futura potencia mundial. Dueño de un vasto territorio y habitado por más de 130 millones de habitantes. Mi nombre es Giovanni Chumacero y hoy les contaré la historia de México, contada por un peruano. Sin más, empezamos. México prehispánico. La mayoría de personas al escuchar México piensan que las únicas culturas fueron la azteca y la maya, pero no saben que también existieron muchas culturas muy poderosas e influyentes antes que los aztecas y antes que los mayas. Los primeros pobladores que pisaron México llegaron del norte hace aproximadamente 20.000 años. Se dedicaban a la cacería y recolectar frutos. El primer lugar en desarrollarse fue en Mesoamérica, alrededor de 10.000 años. Aquí ya había pequeñas comunidades, mientras que en el norte seguían siendo nómadas y cazadores. Cultura olmeca. Se desarrollaron entre los años 1200 a 500 antes de Cristo, aunque sus inicios se remontan hace más de 2000 años. Se ubicaron en el sur de México, entre Veracruz y Tabasco. Cultura zapoteca. Se desarrollaron entre los años 500 antes de Cristo hasta los años 950 después de Cristo, pero sus antepasados datan de hace más de 5000 años y se ubicaron en lo que ahora es Oaxaca. Cultura huasteca. Los inicios de esta cultura tienen aproximadamente 3000 años, pero su apogeo lo lograron entre los años 750 y 1500 después de Cristo. Se ubicaron entre el Golfo de México, entre Veracruz y Tamaulipas. Cultura teotihuacana. La cultura o pueblo de Teotihuacán data entre los años 200 a 650 después de Cristo. Se cree que estuvieron concentrados en una sola ciudad, pero también algunos expertos indican que posiblemente hayan habido varias ciudades. Ellos fueron los que construyeron las pirámides de Teotihuacán, que es actualmente el sitio arqueológico con más visitas en todo México. Cultura totonaca. Su máximo esplendor fueron entre los años 800 y 1200 después de Cristo y se ubicaron en el estado de Veracruz. Cultura mixteca. Se desarrollaron entre los años 1500 antes de Cristo y 1500 después de Cristo, o sea prácticamente 3000 años, y se ubicaron en el estado de Oaxaca. Cultura tolteca. Esta cultura existió entre los años 900 a 1150 después de Cristo y se ubicaron principalmente en el estado de Hidalgo. Además de estas culturas existieron muchas más y sobre todo las más conocidas, los aztecas y los mayas. Los mayas por su parte existen desde 1800 a.C. hasta la llegada de los españoles. Se desarrollaron sobre todo en la península de Yucatán y países como Belice, Guatemala y Honduras. Fue un gran imperio y avanzado científicamente a su tiempo, con avances incluso en astronomía. Los aztecas por su parte fueron un gran imperio y el más reconocido, aunque no tan antiguo. Existió solo entre 1325 y 1521 hasta la llegada de los españoles. Su máxima construcción fue Tenochtitlan, la capital del imperio. Los aztecas son originados por los mexicas, quienes a través de su profecía buscaban la tierra prometida, en donde veían un águila devorando a una serpiente encima de un opal. Allí debían fundar el imperio. Fue así que el 13 de marzo de 1525 llegaron a Ciudad de México y ahí encontraron el águila devorando a una serpiente encima de un nopal y fundaron Tenochtitlan. Hablar de estos imperios en un video resumen de toda la historia de México es imposible, así que contaré la historia de los aztecas y mayas
en otros videos. Luego de esto empieza otra parte de la historia. Descubrimiento y conquista. En 1492 sucede un acontecimiento que cambiaría el mundo. Cristóbal Colón descubre América y desde ese momento nada volvería a ser igual en México. La conquista de México estuvo a cargo de un hombre llamado Hernán Cortés. En México gobernaba Moctezuma, emperador del Imperio Azteca. Los aztecas habían conquistado a varios pueblos y ellos se rebelaron contra los aztecas cuando llegaron los españoles. Los españoles fueron recibidos pensando que eran dioses entre los años 1519 y 1521. Los conquistadores querían oro y era su objetivo principal, y esto no fue bien visto por los aztecas, que comenzaron a resistirse. Por su parte, los españoles recibieron ayuda de los pueblos sometidos por los aztecas y lucharon a favor de ellos. Con el tiempo pudieron capturar al sucesor de Moctezuma, Cuauhtémoc, y le dieron muerte. Con esto se puede decir que el Imperio Azteca tuvo su fin y Tenochtitlan se convirtió en la Ciudad de México. Esto también me hace recordar la historia del Perú. Los españoles capturaron y aniquilaron a Atahualpa, el rey de los incas, con ayuda de pueblos que habían sido sometidos. Luego de esto, en 1535 se funda el Virreinato de Nueva España, y aquí comienza otra etapa de la historia: virreinato e independencia. La época virreinal duró 3 siglos, exactamente entre 1535 y 1821. El primer virrey de Nueva España fue Antonio de Mendoza y Pacheco. En total, el virreinato tendría 62 virreyes. El virreinato trajo consigo también la religión católica y el idioma español. Se convirtió también en la posesión más grande que tenía España. Comprendía todo el oeste de Estados Unidos y por el sur llegaba hasta Costa Rica. Inclusive Filipinas en Asia pertenecía a Nueva España. Como el territorio era muy grande, algunas provincias ganaban más autonomía, como la Capitanía General de Cuba y la Capitanía General de Guatemala. En 1803, México pierde Luisiana, cuando España cede Luisiana a Francia. Desde entonces, los mexicanos comenzaron a sentirse inconformes con el virreinato. También fueron motivados por la independencia de Estados Unidos y las guerras napoleónicas. Se crea en el año 1808 la Junta de Gobierno para reclamar la autonomía de la Nueva España. Pero ellos fueron procesados y todas las intenciones de independencia fueron aplastadas con el golpe de estado de Gabriel Yermo, quien trabajaba para el rey de España. Pero el 16 de septiembre de 1810 inicia la lucha armada contra la corona española en un pueblo llamado Dolores, en Guanajuato. Un cura llamado Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de Dolores, o grito de la independencia. Pero la victoria se veía muy lejos. Pero tras largos 11 años, el ejército trigarante, que estaba a favor de la independencia, entra a la Ciudad de México. Esto ocurrió el 27 de septiembre de 1821 y se firma el Acta de la Independencia. Ante ello, un general realista toma el poder y se proclama emperador de México. Y aquí empieza otra etapa de la historia de México. Imperio Mexicano 1 y 2 y República. Agustín de Iturbide fue el primer y único monarca del primer imperio mexicano, pero el nuevo imperio tenía muchas convulsiones políticas y sociales. Antonio López de Santa Anna y José Guadalupe Victoria se opusieron al imperio y lograron derrocarlo. Es así que en el año 1823 México se convierte en una república, siendo Guadalupe Victoria el primer presidente en la historia de ese país. México como nuevo país tenía muchos problemas, tanto políticos como sociales, pero aún así todo andaba bien relativamente, hasta la llegada de la guerra con Estados Unidos. En 1836, Texas reclama su independencia de México y es apoyado por Estados Unidos. Esto se convertiría
convertiría en una excusa para que Estados Unidos invadiera México en el año 1846 y terminase en 1848. Luego de la guerra con el país vecino del norte, México pierde casi la mitad de su territorio, entre ellos California, Utah, Nuevo México, Arizona, Nevada y Texas. Esto es un hecho que cambió y marcó la historia de México. Una de las razones fueron la migración de estadounidenses a territorio mexicano. Pero esto también es una larga historia y merece ser contada en un solo video. En el año 1858 a 1859 estallaría la Guerra de la Reforma. Benito Juárez busca una nueva reforma en el país con un sistema democrático, pero tuvo sus opositores que llevaron esto a muchas batallas. Acabada la guerra, Benito Juárez es elegido presidente del país. Entre 1861 y 1872, México cae en una crisis y en una deuda que no puede pagar. Esto fue una excusa para que los franceses invadieran México e impusieran una monarquía. A este suceso se le llamaría el Segundo Imperio Mexicano. Es así que en 1863 Maximiliano I es nombrado emperador de México. Pero en 1867 Benito Juárez logra derrocar al imperio y así se restaura por segunda vez la República de México. Es por ello que Benito Juárez es recordado incluso hasta la actualidad y gobernaría hasta su muerte en 1872. Porfiriato y Revolución Mexicana. Porfirio Díaz fue un presidente que gobernó entre los años 1876 y 1910, solo siendo interrumpido por muy poco tiempo. Si bien México se modernizó, esto fue tomado como una dictadura y los mexicanos se rebelaron. Es así que el pueblo se levanta y aparecen nombres como Emiliano Zapata y Pancho Villa. Luego de esto siguieron presidentes con muy poco tiempo de gobierno. Luego de estos acontecimientos, México ha vivido muchos cambios y muchas reformas, pero también mucha modernidad. México es un país muy rico y poderoso, pero aún vive con muchos problemas. Actualmente el presidente de México es Manuel López Obrador y es muy querido, pero también recibe muchas críticas. Nuevamente la historia de México se merece un video aparte, así que la historia moderna de la República de los Estados Unidos Mexicanos será contada en un próximo video. Esto fue simplemente un resumen muy rápido de toda la historia mexicana, pero obviamente varios sucesos de la historia se los contaré en próximos videos, como los aztecas, los mayas, el Imperio 1, el Imperio 2 y obviamente el México moderno. Sin más, me despido sin antes invitarte a suscribirte. También te pido que me sigas en mi página de Facebook y si puedes unirte a los colaboradores o suscriptores aquí en esta página. Y nada, pues amigos, nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos de todas partes de América Latina. Chao.